Este es un momento histórico. Fidel Castro acaba de entrar con sus tropas victoriosas a la capital de Cuba. Le habla al pueblo desde la más importante fortaleza militar de la depuesta tiranía de Fulgencio Batista. Los cubanos ven por primera vez, en una transmisión en vivo, al líder de la revolución. Porque la opinión pública tiene una fuerza extraordinaria y tiene una influencia extraordinaria, sobre todo cuando no hay dictadura. En la época de la dictadura, la opinión pública no es nada, pero en la época de la libertad, la opinión pública lo es todo. Y los fusiles se tienen que doblegar y arrodillar ante la opinión pública. Muy bien. Atención nuevamente a este instante. Fidel Castro ha dejado de dirigirse al público para aconsejarse con uno de sus comandantes. Le ha preguntado: ¿voy bien? Pero le responde la muchedumbre con vítores y vivas al aludido. ¿Quién es este hombre que la multitud aclama? ¿Por qué Fidel Castro solicita su opinión en tan señalado momento? ¿O es que la pregunta está más bien dirigida al pueblo reunido allí? Solo 2 años y 29 días le bastaron a este joven para convertirse en el señor de la vanguardia, el hombre de 1000 anécdotas, el comandante de la eterna sonrisa, el héroe de Yaguajay, y para el Che Guevara, el compañero de 100 batallas y el hombre de confianza de Fidel en los momentos difíciles de la guerra. Pero para los cubanos siempre será simplemente Camilo. Ramón Cienfuegos Flores y Emilia Gorriarán Zavalla se amaron toda la vida. Españoles de nacimiento, cubanos por elección, fundan en este país caribeño su hogar y una familia sencilla y honrada, como fue la de aquel humilde sastre y su abnegada esposa. En la calle Pocitos, número 71, en la barriada habanera del Auto, en la mañana del 6 de febrero de 1932, nace Camilo Cienfuegos, para completar junto a sus hermanos Osmani y Humberto, el trío de varones, fruto del amor entre Ramón y Emilia. Camilo crece sano, alegre y juguetón. Le gusta atrapar mariposas y sacar arañas de sus cuevas. Pronto el béisbol se convierte en su juego favorito. Realmente jugó pelota, mucha pelota en los placeres del auto. Como todo niño, montó mucha bicicleta, era amante de la natación, o sea, gustaba de nadar y sobre todo amó extraordinariamente a la naturaleza. Estudia los primeros grados en la Escuela Pública número 20 de San Francisco de Paula, donde la familia reside por más de 6 años hasta finales de 1940. Termina la enseñanza primaria en la Félix Alpizar del Auto. La infancia de Camilo Cienfuegos transcurre en un ambiente muy familiar. Tuvo la suerte, vamos a decirlo de esta manera, que vivió toda su vida acompañado de sus padres y de sus hermanos. Fueron una familia muy unida, donde ante todo primó el amor, el respeto hacia los seres humanos. Los padres jugaron un rol muy importante en la formación de Camilo. Fueron los que formaron sus sentimientos revolucionarios, sus sentimientos patrióticos. Fue en 1935-36 que nos encontramos. Éramos vecinos, vivíamos en la misma calle. Las dos familias se relacionaron mucho porque en realidad tenían un origen español ambas. Entre 1936 y 1939 ocurre un hecho que conmueve la conciencia del pequeño Camilo: la Guerra Civil Española. Al declararse la guerra civil,
pues se creó en mi casa el Comité de Ayuda al Niño y al Pueblo Español, que Ramón Cienfuegos era el presidente. Influido por el apoyo de su familia a la causa republicana, entrega parte del dinero de su merienda para hacerlo llegar a los huérfanos de las guarderías de Barcelona. Comienza a estudiar la escuela superior, que fue la escuela Úrsulas de Céspedes y Escabellino, que radicaba aquí en La Víbora, que fue donde Camilo concluyó hasta el 8º grado. Y más tarde estudió en la escuela anexa, en una anexa en San Alejandro, donde ahí estudia modelado, escultura. Pero al poco tiempo, la difícil situación económica existente en el hogar hace que el joven abandone la famosa academia y empiece a trabajar en la sastrería El Arte, donde ocupa varias plazas, entre ellas la de mojador de telas y mozo de limpieza. Posteriormente, Camilo se convierte en un eficiente dependiente al conjugar su simpatía personal con la persuasión que ejerce sobre los clientes. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista da un golpe de estado. Camilo figura entre los jóvenes que acuden a la Universidad de La Habana para enfrentar la asonada castrense, pero nada pueden hacer, pues el propio gobierno, derrocado, no ofrece resistencia alguna. Con apenas 21 años, un puñado de dólares en el bolsillo y una visa por 29 días, el 5 de abril de 1953, Camilo y su amigo Rafael Sierra viajan hacia los Estados Unidos en busca de mejor fortuna. En medio de sus esfuerzos por ganar algún dinero y por escabullirse a las autoridades de inmigración, Camilo se vincula a grupos de exiliados cubanos y de otros países latinoamericanos. Por esos días, escribe a su hermano mayor: Osmani, quiero que me mandes los periódicos de la universidad y los periódicos con los problemas que ahí están pasando, pues aquí no se sabe apenas nada. Me lo puedes mandar a la misma dirección de José Antonio. Ellos también quieren enterarse, pues son enemigos de Batista, y aquí se combate por todos los medios a Batista. Participa en diferentes manifestaciones en contra de los diferentes regímenes que existían en América Latina, pero ya aquí, a pesar de llevar poco tiempo en estos momentos en los Estados Unidos, vemos a un Camilo ya identificado con los problemas sociales de los latinos. Y escribe un artículo bien importante que se tituló Identificación Moral, donde en estos momentos él hace un análisis y hace una valoración bastante crítica de la situación del latino y sobre todo de los regímenes dictatoriales que existían en América Latina. El asalto al cuartel Moncada encabezado por el joven Fidel Castro y los sucesos posteriores al 26 de julio de 1953 impactan a Camilo en Nueva York. Seguidos de cerca por los oficiales de inmigración y decididos a mejorar su estado financiero, dadas las pocas posibilidades de trabajo, él y Rafael Sierra deciden irse a Chicago y meses después a San Francisco, donde en abril de 1955 son apresados y luego deportados a Cuba. Camilo regresa a trabajar en el arte y el 1 de septiembre de 1955 contrae matrimonio con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña nacionalizada norteamericana, divorciada y con un hijo. Amable mujer que conoció durante su estancia en San Francisco. A los pocos días del casamiento, ella regresa a los Estados Unidos, pero el joven cubano no tiene planes inmediatos de volver allá. Mientras participa en una manifestación estudiantil en homenaje a Antonio Maceo, Camilo Cienfuegos es herido en una pierna. Pocas semanas después, el 28 de enero de 1956, durante un acto dedicado al natalicio del héroe de la independencia de Cuba, José Martí, Camilo es golpeado y apresado por la policía. Lo trasladan hacia la sede del temible Buró de Represión de Actividades Comunistas,
donde será fichado como un supuesto seguidor de esa ideología. Con objetivos bien diferentes a los de su primera estancia en los Estados Unidos, Camilo viaja de nuevo a ese país junto a Rafael Sierra. Rompe su matrimonio con Isabel Blandón y en carta a varios amigos revela su real propósito de entregarse a la lucha para derrocar a la tiranía batistiana. ¿Qué sucede con Isabel? Realmente, ya estando Camilo en los Estados Unidos, esta relación se pierde, se disuelve. El 21 de septiembre de 1956, llega a México. Desconocido para la mayoría de los jóvenes del movimiento 26 de julio, y con el único aval de la cicatriz en su pierna, es bien difícil que Fidel Castro lo acepte en el grupo de los futuros expedicionarios. Sin embargo, nada lo hace retroceder de su propósito. Fue su insistencia y el apoyo de su amigo Reinaldo Benítez, secundado por Raúl Castro, lo que obra el milagro. Su poco peso corporal le garantiza un mérito adicional a la hora de incluir un hombre más en aquel pequeño barco de paseo que el 25 de noviembre de 1956 saldrá con destino a Cuba, llevando 82 expedicionarios a bordo. Como consecuencia de múltiples adversidades, la llegada de la expedición del Granma parece más un naufragio que un desembarco. Extenuados, el primer combate que tiene lugar el 5 de diciembre de 1956 en el potrero de Alegría de Pío, resulta un desastre para los bisoños rebeldes. En medio del combate, Reinaldo Benítez ve a Camilo Cienfuegos acercársele arma en mano. ¡Reinaldo! ¿Cree que si disparamos al aire se asusten los guardias? Benítez, con la atención del enfrentamiento, responde que no, que hay que tirar sobre el objetivo. Fue entonces cuando advirtió el fugaz destello del humor. Los tiros cruzaban en todas direcciones y aquel joven todavía tenía ganas de bromear. Dispersados los rebeldes, Camilo junto a otros compañeros avanza hacia las montañas de la Sierra Maestra. De su imagen de aquellos días, es el propio Fidel quien comenta. Camilo tenía un apetito mayor que cualquiera. Y es que nosotros todos teníamos gran apetito. Teníamos más apetito con la imaginación, más apetito psicológico que lo que nosotros podíamos comer. Y bueno, había el reenganche. Si sobraba, y cuando había reenganche, el primero que estaba allí era Camilo. Y nosotros decíamos, este es un goloso. ¿Cuándo comienza a tejerse la leyenda del héroe, del bravo combatiente de arrojo y empuje infinitos, del jefe intachable, jaranero y exigente a la vez? Es difícil saberlo, porque Camilo lo hacía todo con una naturalidad tan genuina que asombraba y tomaba por sorpresa lo mismo a sus compañeros que a los soldados enemigos. Una de las cosas principales que tenía Camilo era el valor que tenía. Si nosotros no lo aguantábamos, él era el de adelante, quería ser el de adelante y quería estar en todas las cosas difíciles. Por eso es una de las cosas que nosotros le cogimos tanto cariño a Camilo y tanto respeto, porque él se lo ganaba con su actitud. Había que tomar medidas con él porque se quería siempre meter adelante. Daba ánimo a los combatientes, era afable con todo el mundo, era jaranero y a la vez severo. Era un jefe nato. Pero nadie lo definió mejor que el Che Guevara. No sé si Camilo conocía la máxima de Danton sobre los movimientos revolucionarios. Audacia, audacia y más audacia. De todas maneras, la practicó con su acción, dándole además el condimento de las otras condiciones necesarias al guerrillero, el análisis preciso y rápido de la situación y la meditación anticipada
sobre los problemas a resolver en el futuro. En marzo de 1957, Camilo pasa de soldado a teniente y jefe de vanguardia de la más importante columna rebelde, la de Fidel Castro. 7 meses después, es ascendido a capitán de la vanguardia de la tropa de quien sería su principal maestro guerrillero, el Che Guevara. Fue en ese camino hacia la gloria que el joven Cienfuegos recorría sin prisa y sin miedo, siempre con su sonrisa franca, de dientes muy blancos y aquella barba tupida y oscura, donde nació también el hombre de las 1000 anécdotas. Rafael Verdesia, un campesino de la Sierra Maestra, llega un día al campamento de los rebeldes. Camilo, al verlo, le dice al humilde hombre que el sombrero que traía puesto no le lucía bien. Se lo pide para ponérselo y a cambio le da su gorra. Camilo se mira en un pequeño espejo, sonríe y le guiña un ojo a sus compañeros de armas, cómplices de la broma. Pero el campesino se da cuenta que el carismático capitán le asienta mucho mejor y con gusto acepta el trueque de pertenencias. Verdesia vivirá orgulloso de contribuir a formar con su sombrero alón la imagen imperecedera del intrépido comandante. Por orden de Fidel Castro, en marzo de 1958, Camilo Cienfuegos baja a los llanos del Cauto y allí desarrolla cuantiosas acciones. Entra con sus tropas a la ciudad de Bayamo y tirotea puntos importantes dentro de la propia urbe. El combate del Monte de la Estrella se destaca dentro de la larga lista de victorias. Camilo baja al llano exactamente el 30 de marzo y regresa a la sierra sobre el 11 al 20 de junio. Camilo baja con la orden de actuar, observar la situación e informar, y a su vez estaba en plan lo que era la huelga de abril y también pues hacer acciones para apoyar la huelga el 9 de abril. ¿Qué hace Camilo cuando llega? Comienza a actuar. Él no se detiene a estar averiguando, no, él empieza a actuar y comienza a actuar y a tener éxito. En pocos días ataca al enemigo y obtiene armas y pone a aquellos aquí. Y se da cuenta que aquel territorio, a pesar de ser llano, porque hacer una guerrilla en el llano es más difícil, más peligroso, hay condiciones para hacer una base guerrillera. Figúrate cómo no se va a mencionar el combate de la Estrella. Que ese combate fue uno de los combates más duros, más fieros, que hubo. Allí hubo un momento tan difícil, que ahí no se sabía de verdad quién era quién. Ese combate debe haber durado como 8 horas o más. Yo pensé en momentos que nosotros no soportábamos el empuje del ejército, hasta que ya ellos se fueron amenorando, se fueron alejando hacia atrás. Entonces nosotros éramos los que estábamos en el espacio más grande, en lo que es el montecito, nos van igualitos que ellos los montecitos. Camilo es ascendido a comandante el 16 de abril de 1958. Fidel Castro lo nombra jefe militar de la zona delimitada por las ciudades de Bayamo, Manzanillo y Las Tunas. Al conocer la noticia de su ascenso, Camilo le responde al jefe de la revolución en carta fechada el 24 de abril. En mi poder el ascenso a comandante del Ejército Revolucionario 26 de julio. Al recibir tan alto honor y responsabilidad, he jurado cumplir a cabalidad dicho cargo y trabajar hasta el límite de mis fuerzas por acelerar el triunfo de la revolución. Gracias por darme la oportunidad de servir más a esta dignísima causa por la cual siempre estaré dispuesto a dar la vida. Gracias por darme la oportunidad de ser más útil a nuestra sufrida patria. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara forjaron en la Sierra Maestra una amistad tan profunda como interesante. Dos seres de orígenes y caracteres bien distintos, uno severo e irónico, el otro alegre pero firme,
y justo en la actuación. Es el Che quien recuerda cómo conoció al que sería su compañero de lucha y su amigo entrañable. Un día de derrota, yo perdí mi mochila y algo muy preciado para un guerrillero: las 2 o 3 latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Tomando solo de leche y disimuladamente, cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo, íbamos hablando. Desde aquel momento, yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Nadie se atrevía a bromear con el Che como lo hacía Camilo, y el argentino, lejos de enfadarse, se reía y ripostaba a su manera lo que él denominó las camiladas. El hecho de, la cosa de que Camilo era muy bromista me lo demuestra allí, cuando yo, porque también entre otras cosas le pregunto, ¿y eso ¿en qué anda por aquí, por el campamento? ¿Viene a buscar instrucción? No, vengo a sacarme una muela, pero estoy muy preocupado. Yo le digo, bueno, ¿preocupado por qué? Bueno, ¿quién te la va a sacar la muela? No, me la va a sacar el Che. Digo, no, pero si Che es médico y Che sabe de eso. Dice, no, es que yo no me preocupo porque me duela la muela ni cosas por el estilo. Es que este mata sano lo que va a hacer es que me va a sacar la muela buena y me va a dejar la muela mala. Su valor y audacia ante el combate, su carisma y aquella forma tan diáfana de confraternizar con la más humilde persona lo convierten en uno de los jefes rebeldes más queridos y respetados. Camilo era de una simpatía natural muy espontánea. Eso era un rasgo muy profundo de su personalidad. Tenía un sentido de lo jocoso, sin que por ello en forma alguna, cuando tenía que poner las reglas de juego, por decirlo así, de lo que era la disciplina militar, lo hiciera. Pero siempre, eso sí, enmarcado en un profundo respeto a la dignidad personal de los compañeros. Muy sencillo, muy natural, pero es un gran jefe. Con cualquiera jaranea, pero con cualquiera hace que lo respete y todas las cosas esas. Respetaba mucho la condición humana y que cuando más sencillo y humilde fuera la gente que tratara con él, tanto en el plano jerárquico como en el plano social, era un hombre que se hacía más respetuoso cuando más fuera la sencillez o humildad de la persona que dependiera de él en ese momento. Nunca lo vi que se pusiera bravo ni fuera grosero con nadie. Concluida su exitosa campaña en los llanos del Cauto, el 18 de junio de 1958, Camilo Cienfuegos regresa a la Sierra Maestra con sus combatientes para reforzar a las tropas rebeldes en el enfrentamiento a la ofensiva de verano lanzada por la tiranía. Derrotada la ofensiva enemiga, recibe de manos del propio comandante en jefe la orden de conducir una columna rebelde desde la Sierra Maestra hasta la provincia de Pinar del Río, con el objetivo de extender la gesta libertadora al occidente del país. La denominada Columna 2, Antonio Maceo, se pone en marcha el 22 de agosto de 1958. La misión de Camilo era llegar hasta Pinar del Río. Se podía decir que más del 80% de la tropa de Camilo era de combatientes, como se dice vulgarmente, fogueados. Y aquellos, lo que exactamente siguieron integrados en la columna número 2, Antonio Maceo Invasora, fueron 75 compañeros, que se completan con uno que se nos unen, que al Camilo acepta de la entrada ahí de Camagüey. Otra columna guerrillera, la número 8, Ciro Redondo, al mando del comandante Ernesto Che Guevara, parte también desde la Sierra Maestra, con destino a Las Villas, en el centro de Cuba. Inicialmente los rebeldes avanzan sin grandes contratiempos, pues las elevadas montañas orientales los encubren de la aviación enemiga. Pero a medida que se internan en el llano, la marcha se hace cada vez más difícil. El hambre y el agotamiento mellan la salud de los miembros de la Columna 2. La delación de traidores
atrae más de una vez los ataques y bombardeos de la tiranía. El paso de la Columna 2 por la extensa, despoblada y muy llana provincia de Camagüey resulta agónico. Es el propio Camilo quien, en un extenso informe a Fidel Castro, escrito el 9 de octubre de 1958, relata las penurias sufridas. En 31 días que demoró el viaje por la provincia de Camagüey, solamente comimos 11 veces. Después de 4 días sin probar alimento alguno, tuvimos que comernos una yegua, cruda y sin sal, la mejor de la ya nuestra pobre caballería. Yo besé la tierra villaclareña, reconoce Camilo en aquel informe a Fidel. Ciertamente, la llegada a las villas en el centro de la isla fue para la Columna 2 como el oasis en medio del desierto. Su geografía, más montañosa que por momentos les recuerda a la querida Sierra Maestra, ofrece más protección a la tropa. Allí recibe el apoyo fraterno del comandante Félix Torres, del Partido Socialista Popular, quien dirigía uno de los grupos guerrilleros que operaban en las villas. En la villa habían guerrillas. En la parte norte habían 2 destacamentos, uno del Partido Socialista Popular y otro de nuestro movimiento 26 de julio. En el Escambray, o sea, en la parte sur, que era por donde nosotros teníamos que ir, había también guerrillas. Estaban los compañeros del director, estaban la tropa del 26 de julio y estaban los del Segundo Frente Nacional del Escambray. Desde la Sierra Maestra, el 14 de octubre, Fidel le envía el siguiente mensaje al valiente jefe de la Columna 2. No hay palabras con que expresar la alegría, el orgullo y la admiración que he sentido por ustedes. Con lo que han hecho ya bastaría para ganarse un lugar en la historia de Cuba y de las grandes proezas militares. Ante la falta de unidad entre las agrupaciones rebeldes y los intentos del autotitulado Segundo Frente Nacional del Escambray de no dejar entrar a nadie en el terreno bajo su jurisdicción, Camilo recibe la orden de permanecer allí hasta tanto el Che pudiera consolidar su posición de jefe máximo de todas las fuerzas desplegadas en las villas. Siguiendo las orientaciones de Fidel, ambos comandantes logran la unidad con los demás destacamentos guerrilleros bajo un mando único encabezado por el Che. En la campaña en la villa, Camilo crea el Frente Norte de las villas. Che tiene una seguridad teniendo a Camilo, la confianza de los hombres de Camilo. ¿Comprende? Luego, la gente del 26, que está dirigida por Bordón, también van cogiendo confianza y es una tropa fuerte. Los compañeros del directorio coordinan acciones y de esa manera se desarrolla la campaña en la villa. El primer poblado que se libera es el 31 de octubre, Venegas, y Camilo luego concentra toda la campaña, como se llama, de liberación de los pueblos en la última quincena de diciembre del año 58. El día 15 se libera Iguará por segunda vez, el día 17 se libera Meneses, el día 20 se libera Mayagigua y las tropas de Mayagigua, al mando del comandante Félix Torres y William Galvez, comienzan a avanzar hacia Yaguajay. Camilo está en Zulueta, que se libera el día 22 por segunda vez. Por estos días, recibe la visita de sus padres. Han pasado más de 2 años desde la última vez que se vieron. Es un encuentro lleno de dicha y recuerdos, donde el joven comandante hace partícipe a sus padres de su interés en Rosalba Álvarez, la hija de un campesino amigo que colabora como mensajera de las fuerzas revolucionarias en las villas. El 20 de diciembre de 1958, comienzan los preparativos para la batalla más importante del comandante Cienfuegos, la toma de Yaguajay, uno de los últimos y mejor protegidos reductos de la tiranía en las villas. Este cuartel estaba en medio de una explanada con la pista enfrente, es decir, no se podía acercar por ningún lugar. La toma del poblado, calle por calle, objetivo por objetivo,
y bajo las bombas de la aviación enemiga, demuestra la completa madurez de Camilo como jefe militar. Es un plan estrechamente coordinado y aprobado por el Che Guevara, quien casi al unísono se prepara para lanzar sus tropas sobre la ciudad de Santa Clara. El 24 de diciembre, en aras de preservar a sus hombres y evitar un mayor derramamiento de sangre, el comandante Cienfuegos logra una tregua. Entra al cuartel, conversa con Avon Lee. La intención de Avon Lee, que era militar de academia, había estudiado incluso con el hijo del jefe del ejército, estaba esperando refuerzos. Refuerzos por mar. Y vienen acá 2 fragatas a tratar de sacarlo. Camilo se percata de esto. La tregua se termina a las 6 de la tarde. Del 24 se reanudan las hostilidades. La lucha se extiende hasta el 31 de diciembre. Cerca de las 4 de la tarde, aparecen banderas blancas. El capitán Avon Lee acepta la rendición incondicional del cuartel de Yaguajay. Al llegar a Yaguajay, en la calle principal, estaba Camilo y un grupo de compañeros. Cuando llegamos allí, que nos saludábamos y demás, él me abraza como si me conociera toda la vida y era la primera vez que yo lo veía. Y le digo, fórmense ahí que le voy a tirar una foto. Y hago el grupo y hago la primera foto que yo le tomo a Camilo. La actitud de Camilo durante la batalla de Yaguajay, su constante preocupación por evitar bajas entre la población civil y el respeto con que trata a los derrotados soldados de la tiranía, cala profundamente en los habitantes del pueblo. Poco después de las 12 de la noche de la madrugada del 1 de enero del nuevo año, 1959, el dictador Fulgencio Batista renuncia a su cargo de presidente en el cuartel militar de Colombia. Apenas una hora más tarde, Batista y sus principales colaboradores abandonan el país por avión rumbo a Santo Domingo. En respuesta al intento de lo que sin dudas es un golpe de Estado fraguado en La Habana, Camilo recibe la orden de avanzar hacia la capital y tomar el cuartel de Colombia. El 2 de enero, el legendario comandante entra caminando al principal enclave militar de la dictadura. Desde allí, Camilo habla por televisión al pueblo de Cuba. Fidel Castro yo lo vi en Bayamo antes de noche, que yo hice un viaje en avión y ya él estaba, ya la avanzada en los tanques, los carros blindados habían salido hacia La Habana. Pero es imposible precisar la fecha de llegada, puesto que la marcha es muy lenta, viene por carretera y las demostraciones del pueblo a todo lo largo de la República son tan grandes que los caminos están completamente bloqueados por el pueblo y eso le impide avanzar a la velocidad que él quiere. Él tiene gran interés en llegar lo más rápido posible a la capital. El 8 de enero de 1959 ocurre la histórica llegada de Fidel a La Habana, al frente de la Caravana de la Libertad. Camilo se le une en el poblado de El Cotorro y acompaña al líder de la revolución durante el recorrido por la ciudad hasta la fortaleza de Colombia. Los primeros meses de 1959 transcurren rápidos, en medio de tareas fundacionales y organizativas de la joven revolución. Camilo es nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde y participa al lado de Fidel en la promulgación de las primeras leyes revolucionarias y se encarga de hacer realidad el viejo sueño de convertir los cuarteles en escuelas. Él mismo derriba muros de la fortaleza de Colombia, la cual en pocos meses pasa a ser la Ciudad Escolar Libertad. También viaja a los Estados Unidos, formando parte de una delegación del nuevo Cuerpo Armado. Camilo viaja incansablemente por toda la geografía cubana y prioriza cada detalle vinculado con la formación del Ejército del Pueblo. Cuando tuvimos que alzarnos, tuvimos que pelear, la totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas. Habla en decenas de actos y a pesar de su apretada agenda,
siempre buscará un espacio para atender los problemas y planteamientos de las personas más humildes. La actitud de no envanecerse con el poder profundizará aún más el respeto y la admiración del pueblo, que lo sigue con vítores a donde quiera que vaya. Era una gente que el pueblo lo aclamaba, porque él era muy simpático, era un buen orador natural, que hablaba la verdad, no andaba con cuentos ni palabritas extraídas de ninguna parte, sino que planteaba las cosas como eran, y eso le gustaba a la gente. Aquel hombre tan grande, tan alegre, no cambió, no había cambiado absolutamente nada, seguía siendo el mismo individuo que yo conocí en todo momento, el mismo que iba a mi pueblo y se juntaba con todos aquellos que habían jugado pelota con él en el vecindario. No había en él una actitud de aquella de creerse que había alcanzado la cima, ¿no? Siguió siendo el mismo hombre sencillo. Yo veía las cartas y los papelitos que la gente le daba y él todo lo recogía, todo, y le daba contesta, eso era muy importante. Tenía un compañero que se encargaba de revisar todo eso y él le daba contesta. A todo el mundo le daba un papelito, que eran muchos, se llenaba los bolsillos, no sé si ustedes han visto fotos que tienen los bolsillos llenos de papeles. Una de sus más conocidas camiladas después del triunfo ocurre a finales de julio de 1959, cuando se organiza un partido de béisbol entre dos equipos de líderes revolucionarios. Públicamente son anunciados Fidel Castro y a Camilo Cienfuegos como los lanzadores abridores de los dos equipos rivales. Al salir al terreno, el comandante de la Eterna Sonrisa sorprende a todos al aparecerse vestido con el mismo uniforme del equipo de Fidel y con aquella frase que quedó para la historia. Yo no estoy contra Fidel, ni en pelota. Ante la actitud vacilante del presidente provisional Manuel Urrutia, quien frena la aplicación de varias leyes de beneficio popular y le hace el juego a las campañas anticomunistas contra el gobierno, el 16 de julio, Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro. Camilo, como otros muchos dirigentes y la mayoría del pueblo, reclama el inmediato retorno del máximo líder de la revolución a sus funciones. Esa será una de las principales demandas enarboladas por la caballería que, organizada por Camilo, vino desde Yaguajay hasta La Habana para participar en el acto por el 60º aniversario del asalto al cuartel Moncada. Comienza el mes de octubre de 1959 y los sectores más reaccionarios de la oligarquía nacional, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, arrecian su campaña de ataques a la revolución cubana. Uno de los argumentos más utilizados es el de la infiltración de comunistas en el gobierno y en el ejército. Esgrimiendo esa propia teoría, el comandante Uber Matos, jefe del regimiento militar Ignacio Agramonte de Camagüey, envía una carta a Fidel donde le plantea la renuncia de su cargo al no estar de acuerdo con el rumbo tomado por la revolución. Esa noche en la ciudad de Camagüey había una actividad por el aniversario de la muerte de Sabino Pupo. Y cuando se acabó el acto, yo salí y me tropecé con un compañero de escuela. Lo vi muy preocupado, me puse a hablar con él y me dijo que era que Uber había renunciado y que los estudiantes se iban a declarar huelga el otro día. Y que además había una carta que se había enviado al periódico Adelante en la cual estaba la renuncia de Uber. Inmediatamente que él acaba de hablar conmigo, salgo para casa de Jorge Enrique y le cuento a Jorge lo que me había dicho este compañero. Jorge llama a La Habana y conversa con Celia y le cuenta lo que hay. Celia le dice que ella va a hablar con Fidel. Más tarde, Fidel llama a Camagüey y habla con Jorge Enrique y le dice que resista.
En la madrugada del 21 de octubre, el comandante Camilo Cienfuegos sale por avión hacia Camagüey, con la encomienda de detener al traidor para enfrentar la conjura. Fidel parte también para esa ciudad, y en el patio interior de las oficinas del INRA se encuentra con Camilo, que ya ha cumplido su misión sin disparar un solo tiro. La conspiración es derrotada. Una multitudinaria manifestación los acompaña luego hasta la propia sede del Regimiento Agramonte. La conspiración que tenía muy inteligentemente planeada Uber Matos no era solamente en la provincia de Camagüey, sino que intentó captarse compañeros de otras provincias por medio del engaño y la mentira de una forma muy solapada y con una estrategia con toda la mala intención que puede albergar un hombre que va a traicionar a su patria. Aplastada la sedición de Uber Matos, Camilo regresa a La Habana y el 26 de octubre habla al pueblo congregado frente a la terraza norte del entonces Palacio Presidencial, en memorable acto donde se fundan las milicias nacionales revolucionarias. La lealtad a la revolución aflora en cada frase. Que no importan los traidores, que no importan todos los enemigos de la revolución, que no importan los intereses que traten de confundir a un pueblo que no se va a dejar confundir, porque este pueblo cubano sabe que esta revolución se ha hecho, que por esta revolución murieron 20.000 cubanos para terminar con los abusos, para terminar con las canalladas, para terminar con el hambre, para terminar con toda la agonía que vivió la República de Cuba por más de 50 años. Luego de una larga jornada de trabajo en la noche del 27 de octubre de 1959, Camilo y el comandante William Gálvez cenan en un céntrico restaurante habanero. Durante la conversación, el legendario jefe rebelde informa a su interlocutor que al día siguiente saldrá temprano para Camagüey, pero que regresa al atardecer. Y ya el 28 Camilo iba a Camagüey, nada más que dejar ya el cuadro, el mando allí y regresar para acá. En ese momento apareció el comandante Félix Torres con una cosa y retrasa el vuelo de 15 a 18 minutos. En ese trayecto del vuelo retrasado apareció Zenén Casa, que tenía que ir a Santiago de Cuba, a ver si se podía ir con Camilo. Y es cuando Camilo me manda a mí a bajar del avión. A las 6:01 de la tarde del 28 de octubre de 1959, parte del aeropuerto de Camagüey con destino a La Habana el avión ejecutivo del comandante Camilo Cienfuegos, un Cessna 310C, de color rojo y blanco, identificado como FAR 53. Viajan en él solo 3 personas: el héroe de Yaguajay, su escolta, el sargento Félix Rodríguez, y el piloto primer teniente Luciano Fariñas. Pero pasan las horas y la nave no llega a su destino. Ya cuando yo me preocupo por el problema de Camilo, llamo a Manny me dijo: el flaco puede estar en cualquier lado. Bueno, me voy para el Estado Mayor, que teníamos cama allí, y sobre las 3:15 de la mañana llegó el carro de Camagüey. Un escándalo. Yo fui para allá y digo: ¿y Camilo? Y dice: no, vino en el avión. Y digo: no sé, el avión no ha llegado. El 29 de octubre es anunciada de manera pública la desaparición de Camilo Cienfuegos. Comienza una intensa búsqueda del avión por mar y aire, dirigida por las máximas figuras de la revolución. Una búsqueda exhaustiva, con todos los medios en poder del Estado revolucionario. Cualquier alusión de cualquier lugar, por lo más recóndito, apartado que fuera, el pueblo cooperando en la medida que le era posible, pescadores, pilotos, por cualquier lugar, casi prácticamente 2 semanas, que se buscó, como se puede decir, como una aguja en un pajar, y no apareció. El pueblo y sus dirigentes siguen minuto a minuto las informaciones
con una mezcla de angustia y esperanza. Pocas veces en su historia el país vivió momentos tan dramáticos. El 12 de noviembre de 1959, el primer ministro Fidel Castro comparece ante el pueblo por la radio y la televisión nacional y refuerza la teoría del accidente como la más probable causa de lo ocurrido. Porque precisamente si nos aferramos a lo menos probable, podemos caer en ilusiones, podemos ser víctimas de engaños, porque van a seguir, son capaces de tratar hasta de imitar la voz de cualquier cosa, pero frente a eso, esa seguridad que puede tener el pueblo de Cuba de quién era Camilo y quién es Camilo Cienfuegos, porque Camilo Cienfuegos sí va a vivir de verdad en todos nosotros. Hay que aceptarlo como el compañero que cae cumpliendo el deber, estaba cumpliendo su deber, como otros muchos que cayeron en la guerra. La avioneta evidentemente desaparece en el fragor de una tempestad que no tenía técnicamente posibilidades de vivir. Eso le puede haber arrancado un ala, esto, lo otro, o haberse desplomado también por falta de combustible en el mar. Sobre la desaparición de Camilo Cienfuegos se han tejido fuera de Cuba las más pérfidas intrigas. Es nuevamente el Che Guevara quien años después deja escrita para la historia su propia valoración. ¿Quién lo mató? Lo mató el enemigo. Lo mató porque quería su muerte. Lo mató porque no hay aviones seguros, porque los pilotos no pueden adquirir toda la experiencia necesaria, porque, sobrecargado de trabajo, quería estar en pocas horas en La Habana. Y lo mató su carácter. Camilo no medía el peligro. Lo utilizaba como una diversión, jugaba con él, lo toreaba, lo atraía y lo manejaba. En su mentalidad de guerrillero no podía una nube detener o torcer una línea trazada. Y Camilo desaparece en el momento que se está formando como un verdadero y destacado e inteligente cuadro político de esta revolución. Camilo desaparece teniendo 27 años, que lo había cumplido en febrero del 59. Camilo dejó para lo que es el pueblo de Cuba el ejemplo no solamente de su valor personal, sino el ejemplo de su pensamiento político, de su fidelidad a la revolución y a Fidel. Cuando él responde al ser ascendido a comandante, primero dejaré de respirar antes de dejar de ser fiel a su confianza. Esa frase encierra algo muy grande de aquel hombre que de verdad es fiel al líder de esta revolución. Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Virne. Y de fecha en menudos pedazos se llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía.